Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este canal y vamos a darle candela al vetiver extraordinario de Dominique Rompion para Frédéric Mallet, que está tal que aquí. ¡Chin! Robado directamente de la colección de El Hermano del Orgaz. Doy fe. Así que, ¿para qué están los hermanos? Pues para explotarlos, igual que ellos me explotan a mí, pues yo los exploto a ellos. Menos mal que a mi hermano también le gustan los perfumacos. Señoras y señores, bueno, vamos a ver, el perfumacos le gustan las cosas... Ya me entendéis, ¿para qué más? En fin, vamos a darle candela y tengo que decir que es una... Bueno, zona de confort del Orgaz, evidentemente. Tiene toque vintage, retro, pero muy clasicón. Es un vetiver que está trabajado de una forma muy clasicona, como sabe hacer muy bien Dominique Rompion. No es algo original. También que quede clarito, no es una fragancia original, pero yo te quiero igual, aunque no seas mía, desgracia. El caso... Tenemos un perfume que no es tampoco muy proyectón, pero sí que es subida en alcoholes, con lo cual sí que vamos a tener esos 2 metros de estela de proyección, pero durante muy poquito tiempo, porque como mucho en 10 minutos lo tenemos abajo, ¿eh? Lo tenemos abajo, tiene un comportamiento que es altamente representativo de unas colonias, de algunas colonias y o de toilettes. Así que ahí queda la cosa bien clarita y ya enmarcadica y que quede claro. Que quede claro también que estamos hablando de una concentración eau de parfum, pero el comportamiento no tiene nada que ver con el eau de parfum. Necesita refresco, dura en piel unas 6 horas, 4 atomizaciones, 4, ¿eh? Si os pasáis más, le saquéis más rendimiento. Ya sabéis que a mí me gusta testar en 4 atomizaciones, para saber realmente y directamente a la piel. En ropa y en los secantes esto aguanta muy bien las 10 horas, pero muy débil, ¿eh? Súper débil. Elegante, tanto en cuanto a que se queda elegante, es muy masculina. Una mujer, no sé yo. ¿Se la podría poner? Sí, pero no es, por ejemplo, como con el vetiver de roja, que una mujer se lo puede poner. Este no. Este ya tiene unos matices que ya son masculinos, marcadamente masculinos. Sin pasarse, pero los tiene. ¿Se los puede poner una mujer? Haced lo que os dé la gana, chicas. Yo no os voy a decir no lo hagáis. La probáis en el Corte Inglés donde la pilléis y ya está, ya asunto arreglado. Si os gusta, la compráis. Y si podéis también. Yo no puedo. Yo tengo que ir al hurto. Tengo que hurtarla para poder analizarla. Mónica, ¿y si te escondo y no te entrego después? No creo. Esto cantaría mucho como una rana, me parece a mí. Señoras y señores, vamos con las notas de salida, corazón y fondo para este extraordinario vetiver o vetiver extraordinarie de Frédéric Mallet de Dominique Rompion. Venga, voy a coger el móvil. Naranja y bergamota en la salida. Vetiver, pimienta rosa y clavo de olor en el corazón. Cedro, musgo de roble, mirra, sándalo. Y me dejo una, sé que me dejo alguna en el fondo. Almizcle. Sí, por eso digo que es marcadamente masculina, porque como también lleva la mirra, el sándalo, lleva ahí también pues este jueguecito sumamente masculino, que la evolución es completamente distinta. Sale así como más unisex, pero luego realmente te das cuenta de que esto es una fragancia de tío. Y ya está. Pero de tío. Punto. Sin concesiones. Una vez que pasan los cítricos, comenzamos a sentir evidentemente ya el vetiver, que es para eso se llama vetiver extraordinario, pero es vetiver extraordinario tanto en cuanto entiendo a la molécula, aceite esencial, extracto que hayan empleado para hacerlo. Porque la verdad es que es sutil, no es tampoco machacante, al igual que en la fragancia de roja, que me sirve para exponerla. Aquí lo que tenemos es eso mismo, es esa misma textura del vetiver. Aquí lo que vamos a tener es precisamente eso mismo, es esa textura del vetiver. Y sí, he hecho el corte porque he ido a coger la vetiver Parfum Cologne de roja para que... Aquí está la niña. El caso, que tenerlo presente porque el vetiver, no sé si será evidentemente la misma molécula, pero sí que está trabajada de una forma muy similar. Muy similar. Suavecito, verde, equilibrado. Pero aquí sí que tenemos una impronta masculina. Se nota muy machirula. ¿Por qué? Pues porque está jugando también con el clavo de olor.
Y al tener el clavo junto con la pimienta, ya el vetiver se va tornando otra cosa. La pimienta lo que ayuda no es a darle ese picor, sino a darle esa textura de cáscara más seca al vetiver. Porque este vetiver no es un vetiver seco, es un vetiver fresco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oscurecerlo un poco. ¿Cómo se oscurece? Con la pimienta, evidentemente, y lo oscurecemos también dándole el aporte del clavo de olor. Cedro, musgo de roble, sándalo, mirra, almizcles, pero ya endulzando todo lo que es la composición final dentro del vetiver extraordinario de Frédéric Mallet. Volvemos a las mismas. Tenemos más impronta masculina, pero siempre lineal, tanto en cuanto es que no es un perfume avasallante. Te lo puedes poner cuando te venga la real gana, en cualquier época del año y cuando sea. Sí que no lo considero un perfume para la noche porque le falta punch, hasta incluso le falta punch por la tarde. Aquí juega muy mucho, exactamente igual que juega la vetiver de roja, porque le falta impronta. Entonces sí que tiene más impronta, pero se queda escasa. Se queda escasita. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo todo lo que es, pues todo el jueguecito de esta extraordinaria. Tengo que decir también que el cedro se nota, está marcadito, pero poquitas cosas más. Actos y ocasiones especiales. Aquí sí que os diría que para las personas invitadas a los actos, perfecto. Para los dolientes nos olvidamos. Y tenemos una fragancia que es súper gustosa, muy ligona, y que luego encima también podemos entender, fíjate tú lo que son las cosas, como un after gym. Te la puedes poner para después del gimnasio. Porque sí, porque es muy fresca. Luego ya coge un poquito más de cuerpo, pero de verdad sigue siendo súper dinámica. Y esto viste cualquier tipo de ropa. Me da igual si vas con tejanos, con cuero, con lo que vayas, te va a vestir muy bien. No todo es el puñetero traje que tenemos en la cabeza. Hay más formas de vestir. Muchísimas, infinitas, hasta incluso uno puede estar vestido desnudo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cuidado con las edades, vuelvo a insistir. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Ya sabéis que los comentarios me van a ayudar muchísimo, los likes ya ni te cuento, y por supuesto hasta incluso los insultos que vayáis a poner abajo en los comentarios serán bienvenidos, porque estaré encantado de poder bloquearos. Señoras y señores, auf Wiedersehen, mein Herr. Para